Quetzalcóatl ha regenerado a la humanidad, mezclando su sangre con los huesos de los hombres anteriores al diluvio. Les ha otorgado la alimentación, la cocina y las técnicas agrícolas. También ha contribuido con los demás dioses, con la consecución del quinto sol, el cual es acompañado por la luna. Pero mientras Quetzalcóatl y los demás dioses, hijos de Tonacatecutli, restablecían el mundo, los mexicas o aztecas, cual peregrinos, recorrían parte del mundo después de su salida de Aztlán. Esta peregrinación en busca de nueva tierra les haría partícipes de una de las leyendas más importantes pertenecientes a nuestro folclore religioso. Hola amigos, bienvenidos a Haider Art. Con este video documental continuaremos con el desciframiento de los mitos y leyendas toltecas y aztecas. Para este video vamos a conocer de una increíble leyenda azteca que nos menciona con respecto a cómo fueron unos gigantes los responsables de la construcción de la famosa Torre de Babel. Sí, de esa torre que podemos encontrar dentro de los relatos bíblicos. Y vamos a conocer con respecto a una hipótesis propuesta por mí, según mis estudios, de cómo fue que terminaron los aztecas peregrinando por allá en la antigua Mesopotamia. Así que corre video. Dentro de las antiguas leyendas mexicanas existe una muy particular. Esta es la leyenda de la Torre de Babel, pero en versión azteca. Esta versión es muy parecida a lo narrado por la cultura hebrea o israelita en su folclore religioso, y por consiguiente la podemos encontrar dentro de la Biblia cristiana, en su primera parte del Antiguo Testamento. Dentro de la literatura mitológica azteca podemos encontrar dos versiones bastante mal conocidas de la mítica Torre de Babel hebrea. Estas dos versiones que les presento las podemos encontrar en un libro conocido como Mitología Americana, escrito por Mariano Izquierdo Gallo. Esta obra nos menciona en la primera versión cómo 7 gigantes se salvaron del diluvio, refugiándose en las cavernas. Estos gigantes fueron los responsables de la construcción de la torre. La continuación del relato se las menciono de manera literal. Al retirarse las aguas, uno de los gigantes salvados, por nombre Xel-Ua, apodado también el arquitecto, construyó en Cholula, en recuerdo de la montaña Tlalbe, donde él y sus 6 compañeros se habían salvado del diluvio, una colina artificial en forma de pirámide, cuya cima debía llegar hasta el cielo. Los ladrillos para la ingente mole los fabricó en la tierra de Tlamanalco, al pie del monte Cototo, y los transportó a Cholula por medio de una hilera de hombres que se los pasaban de mano en mano. Irritados los dioses al ver la audacia de Xel-Ua, lanzaron fuego del cielo contra los soberbios constructores, mataron a muchos y paralizaron la obra, la cual por eso quedó inconclusa y más tarde consagrada al culto de Quetzalcóatl. Este mito o leyenda de origen oscuro y poco conocido, llamado la Torre de los Gigantes, nos menciona cómo 7 gigantes sobrevivieron al diluvio universal. Uno de estos era un sabio arquitecto llamado Xel-Ua, un personaje mítico muy poco conocido dentro del ámbito mitológico azteca, pero al que quizás podríamos comparar con el mítico Nenrod, el cual tuvo la idea de construir una colina artificial con forma de pirámide, es decir, una torre piramidal escalonada, cuya cima llegaba al cielo. Esta torre la construyó con la ayuda de los demás gigantes y de gran cantidad de humanos, los cuales transportaron los ladrillos de la lejana tierra de Tlamanalco hasta la ciudad de Cholula. Los dioses, irritados por la audacia perversa de Xel-Ua, lanzaron fuego desde el cielo a la torre y de este modo paralizaron la obra. Esta leyenda, que gira en torno a los mitos de la fundación de la ciudad de Cholula, se complementa con otra versión del mismo. Esta segunda versión de los gigantes y la torre la podemos encontrar en la misma obra, llamada Mitología Americana, la cual cita esta segunda versión del conocido manuscrito llamado Historia de Nueva España o Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme, del historiador español Fray Diego Durán, escrita alrededor del 1550 después de Cristo.
Así que esta segunda versión nos menciona lo siguiente de manera literal. Al principio, antes que fueran la luz y el sol, la tierra estaba en oscuridad y vacía de toda cosa criada. Era plana, sin montañas, ni precipicios, rodeada de agua por todas partes y sin árboles. En cuanto la luz y el sol aparecieron por el oriente, brotaron algunos hombres gigantes, los cuales se hicieron dueños de la tierra. Deseosos de contemplar la salida y la puesta del sol, concertáronse entre sí, y divididos en dos grupos, viajaron hasta llegar al mar, cuyas aguas atajaron sus pasos. Determinaron entonces volver al punto de donde habían salido, y en efecto, regresaron al sitio, cuyo nombre era Iztacal y Niné Minían, pero no hallando medio para llegar hasta el sol, resolvieron construir una torre tan alta que tocase al cielo. Para ello, buscando materiales, dieron con una tierra arcillosa y un betún, con lo que comenzaron a fabricar la torre. Mas el Señor de las alturas divinas, en viéndolo, dijo a los moradores del cielo: «Ved cómo los habitantes de la tierra están levantando soberbia torre para subir hasta aquí, enamorados de la luz y belleza del sol. Venid y confundámoslos, porque no es justo que los seres humanos que viven en la carne se mezclen con nosotros». Y al instante los habitantes del cielo se encaminaron a los cuatro confines del mundo y destrozaron con el rayo el edificio que los hombres habían levantado, con lo cual, aterrorizados los gigantes, se dividieron y se dispersaron por la tierra. El mito como tal nos hablaría en principio de una especie de cosmogonía que marcaría el principio de las cosas, pero analizándola más profundamente nos damos cuenta que posiblemente trata es del inicio de la nueva era después del diluvio universal, pues la tierra o parte de esta quedó oscurecida al momento de colisionar el cuerpo celeste contra la superficie, provocando el cataclismo del diluvio. Luego, después de un periodo de tiempo, la oscuridad se fue disolviendo y los rayos del sol aparecieron por el oriente, iluminando la tierra con sus sobrevivientes, entre ellos a los gigantes. Estos en grupos caminaron migrantes rumbo al nacimiento del sol. Esta leyenda posee un parecido sorprendente al relato presentado por la Biblia y los textos apócrifos sobre la leyenda de la Torre de Babel y la confusión de lenguas, pues el texto bíblico nos menciona en el libro del Génesis, capítulo 11, versos 2 al 4, lo siguiente: «Pero al emigrar los hombres desde Oriente, se encontraron una vega en el país de Sinar, y allí se asentaron. Dijéronse unos a otros: Ea, fabriquemos ladrillos y cosámoslos al fuego. Y les sirvió el ladrillo de piedra y el asfalto de argamasa. Luego dijeron: Ea, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y así nos crearemos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de toda la tierra». Este fragmento bíblico es reflejo del mito azteca, en la parte cuando nos menciona cómo cuando los gigantes llegaron a Oriente arribaron hasta el mar, cuyas aguas atajaron sus pasos, así que determinaron volver desde Oriente al punto desde donde habían salido, a un lugar llamado Iztacal y Niné Minían, cuya palabra significa lugar de la vida blanca o paraíso terrestre. Este lugar es sin duda el Sinar bíblico, el cual estaría localizado en Mesopotamia, la actual Irak, y cuyo nombre en la antigüedad era conocido como el país de Sumer, tierra rica en betún y arcilla, materiales con los cuales se servían para fabricar sus complejos piramidales llamados zigurats. Con estos materiales, los gigantes fabricaron, comandados posiblemente por Shel-Ua, la alta torre que molestó a los dioses o moradores del cielo, los cuales la destrozaron con el rayo. Luego los hombres y gigantes confundidos se dispersaron por la tierra. De modo similar, también es mencionado en la versión bíblica desde el verso 4 del capítulo 11. Yahvé bajó para ver la ciudad y la torre que habían construido los hijos del hombre, y díjose Yahvé: He aquí que forman un solo pueblo y poseen todos ellos una misma lengua, y este es el comienzo de su actuación. Ahora ya no les será irrealizable cuanto maquinen hacer. Ea,
bajemos y confundamos ahí mismo su lengua, a fin de que nadie entienda el habla de su compañero. Luego los dispersó Yahvé de allí por la superficie de toda la tierra, y cesaron de construir la ciudad. Como nos podemos dar cuenta, el relato bíblico de la Torre de Babel es bastante similar a las versiones de la Torre de los mitos y leyendas aztecas, por lo cual sorprende que dos culturas alejadas coincidan casi en lo mismo, aunque se puede pensar en una contaminación de la religión azteca con la religión cristiana en el inicial periodo hispánico, donde los aztecas comenzaban a conocer del cristianismo. Pero también se puede pensar en un recuerdo verdadero de un acontecimiento que los antepasados de los mexicas o nahuas vivieron en un tiempo prehistórico y mítico. Si tomamos esto como cierto, podríamos reconstruir la historia de la siguiente manera. Los aztecas se encontraban viviendo en la mítica isla de Aztlán, de nombre que significa blancura o lugar de las garzas. Esta gran isla se encontraba en medio del océano Atlántico y era conocida por los antiguos griegos como la Atlántida. De allí, según lo narra un mito azteca llamado porque los aztecas abandonaron Aztlán, su lugar de origen, y que podemos encontrar en una obra conocida como Mitos y leyendas de los aztecas, incas, mayas y muiscas, de Walter Krikeberg. Este relato nos menciona sobre un tiempo cuando los aztecas vivían en Aztlán. Allí un pájaro todos los días emitía un chillido, el cual, según la interpretación del sabio Huitzitón y Tecpatzin, quería decir ya vámonos. Estos dos hombres convencieron al resto de las gentes de partir, argumentando ya que el pájaro era en realidad una deidad que los instaba a partir. Los aztecas partieron de Aztlán vía marítima, posiblemente guiados por algunos dioses y sabios, pero no partieron rumbo a América, sino que cruzaron el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, rumbo al continente asiático, a las tierras de Asia Menor, la actual Turquía. Allí se unieron a los descendientes de otros sobrevivientes, como los descendientes del bíblico Noé, contrarios a Yahvé. Estos hombres y gigantes, hijos de los ángeles y las hijas de Adán, migraron hacia el suroriente. Después retornaron de oriente y se asentaron en la llanura de Sumer. Allí construyeron una alta torre, patrocinados por dioses menores o ángeles caídos y contrarios a Yahvé. Yahvé, acompañado de otras divinidades, destruyó la torre y confundió las lenguas. Los hombres y gigantes se dispersaron por el mundo. Los nahuas también fueron dispersados y, guiados por un dios, se devolvieron y cruzaron el océano Atlántico rumbo a América. Estos llegaron después de otras tribus a Centro o Norteamérica. Luego se asentaron en Centroamérica y conformaron varias civilizaciones. Y esta historia de la Torre de Babel y la confusión de lenguas sobrevivió de forma oral hasta que los españoles la pusieron por escrito. Los Hopis, una tribu milenaria norteamericana, dentro de su antigua mitología nos menciona cómo sus ancestros provenientes de Mu llegaron mucho antes que los aztecas al continente americano. Los Hopis se establecieron en América y comenzaron sus migraciones, y tiempo después llegaron los aztecas, con gentes que conformarían después los pueblos mayas. Estos aztecas fueron conocidos por los Hopis como el perverso y corrupto clan del arco. Este clan del arco o aztecas llegaron después que los Hopis de Mu, porque estuvieron peregrinando por el océano, Europa y Asia, donde en este último fueron partícipes de la construcción de la torre. Otras culturas antiguas en el mundo también nos hablan de la mítica torre. Una de estas es la antigua cultura griega, la cual dentro de sus relatos míticos religiosos nos menciona sobre dos gigantes llamados los Aluadas, hijos de Poseidón y una mortal, los cuales construyeron una alta torre colocando montañas, una encima de la otra, con el fin de subir hasta el cielo y amenazar a los dioses, pero estos fueron destruidos por los divinos. Los aztecas participaron de la construcción de la desafiante torre en Mesopotamia, y ahora ponen rumbo al continente americano, donde peregrinarán por miles de años hasta poder asentarse y formar su propia y conocida civilización en torno a México Tenochtitlan.